Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos a jueves, día 11 de junio del año 2020. Son exactamente las 7 y 23 minutos de la tarde. Y vamos a comenzar con el resumen de lo que nos ha dado de sí esta nueva jornada de trading. Bueno, lo primero de todo, comentar las fuertes caídas que se están registrando en los principales índices a nivel tanto europeo como americano. Hoy las bolsas europeas, el caso del IBEX 35 cerraba con una caída del 5%, el DAX alemán con un 4,47%. Y en el caso de los índices americanos, el futuro del S&P 500 y del Nasdaq están teniendo caídas en este momento entre el 4,16 y el 3%. Y el caso del Dow Jones en este momento está cayendo un 5%. La causa principal de estas fuertes caídas en la jornada de hoy han sido la comparecencia que realizó ayer Jerome Powell después de la declaración de tipos de interés de la Reserva Federal. Recordamos que ayer la Reserva Federal comunicó los tipos de interés y que los va a mantener entre el 0 y el 0,25%. Pero lo más importante, lo que digamos está haciendo que se mueva el mercado y que vuelvan otra vez las fuertes caídas con bastante volatilidad, son las mismas declaraciones de Jerome Powell con un mensaje tremendamente pesimista. Por desgranar un poco cuáles son los principales puntos de su discurso, comentaremos que principalmente la Reserva Federal va a mantener los tipos de intereses bajos hasta al menos el año 2022. O sea que ni en el corto plazo ni en el medio plazo se espera que la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés. Evidentemente, Powell comentó que, por descontado, la Reserva Federal no tiene ningún pensamiento en subidas de tipos de interés en este momento. O sea, ni siquiera se les pasa, digamos, por la cabeza. También afirmó un mensaje muy importante que creemos que es uno de los principales motores por los cuales los mercados están cayendo. Afirmó que la vuelta en V, que digamos se esperaba y que parecía que las bolsas estaban empezando ya a descontar esa vuelta en V de la recuperación económica por la crisis del COVID, era meramente una utopía. O sea, así de claro. Jerome Powell no cree que se vaya a producir una recuperación en V de la economía norteamericana y también pues imaginamos que a nivel global. Y también afirmó que la economía norteamericana tendrá o le costará varios años recuperar los niveles pre-COVID, podríamos decir. Las motivaciones que le llevan a este planteamiento son, primero de todo, la gran incertidumbre que existe en cuanto al virus. ¿Provocado por qué? Provocado por los rebrotes que se están produciendo en este momento debido a la apertura de la economía en los Estados Unidos. Por tanto, Jerome Powell considera que vendrá una segunda oleada en Estados Unidos por todos los problemas que ya conocemos, por los problemas del virus, del COVID, y esto evidentemente marcará los próximos meses. Claro, ¿qué ocurre? Si recordamos hace un mes, cuando se hizo la anterior declaración de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, Jerome Powell también lanzó un mensaje pesimista al mercado durante su comparecencia. Pero 3 días después evidentemente de recibir las fuertes críticas de Donald Trump por lanzar esos mensajes pesimistas sobre el mercado y demás, durante el fin de semana en una conferencia de prensa también dio un mensaje totalmente contrario y lanzó un mensaje optimista que el lunes, cuando lo leímos, dijimos, pues no entendemos absolutamente nada. ¿Por qué durante su comparecencia de la Reserva Federal, después de la declaración de tipos de interés, lanza un mensaje negativo que provoca que las bolsas hagan correcciones y 3 días después cambia totalmente el mensaje a un mensaje totalmente optimista sobre la economía, ¿no? Previo, evidentemente, las críticas que recibió por parte de Donald Trump. Todos sabemos que a Donald Trump no le interesan unas bolsas en caídas porque este año tenemos elecciones en Estados Unidos. Pues bien, vuelve a repetirse, parece ser, la misma dinámica que se repitió también el mes anterior, en la cual hoy vemos mensaje de Donald Trump en el que dice que la Reserva Federal se equivoca completamente y muy a menudo, además, dejan entre comillas. Y Donald Trump predice un fuerte crecimiento durante el año 2021. Volvemos otra vez al mismo escenario de siempre. La Reserva Federal, Jerome Powell, es el malo, no tiene ni idea, y Donald Trump es el gurú financiero que augura que en el año 2021 tendremos una
habrá en Estados Unidos una fuertísima recuperación económica y que esto se quedará pues bueno en una mera pesadilla, ¿no? Veremos cómo responde Jerome Powell este fin de semana. Veremos si vuelve a repetirse exactamente el mismo proceso que se repitió el mes anterior y el lunes nos volvemos a encontrar unas bolsas y futuros sobre índices subiendo también como la espuma de nuevo un 3, un 4, un 5%. ¿Ok? Por tanto, os recomendamos muchísima precaución porque esto ya lo hemos visto. Se está produciendo la misma situación. Mensaje muy pesimista de Jerome Powell. Está tirando las bolsas. Está hablando que ni recuperación en V, que ni descontado está esa recuperación en el mercado. Que bueno, que sí, que van a seguir haciendo evidentemente todo lo posible. Se pone un poco el traje de superhéroe también Powell en este aspecto, afirmando eso, ¿no? Que la Reserva Federal hará todo lo que esté en su mano para apoyar al mercado y ayudar a la economía norteamericana. Pero claro, si ya estamos descontando un escenario de crisis importante, que no, también ha afirmado que no va a ser como la crisis del crack del 29, debido a que el sistema financiero es mucho más robusto y estamos mucho más preparados, sí nos va a costar esa recuperación, o le va a costar a la economía norteamericana varios años el recuperarse. Y sobre todo viendo pues los datos de empleo y las tasas de empleo que están alcanzando niveles del 14-15%, ¿no? De hecho, hoy, de nuevo, hemos vuelto a ver en el calendario económico datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo que han sido de 1,5 millones. Ha sido ligeramente positivo de lo esperado, porque hablaban de 1,55 millones, pero bueno, básicamente 1,5 millones de personas esta semana han pedido o han hecho peticiones de subsidio por desempleo. Por tanto, el desempleo en Estados Unidos sigue creciendo. Evidentemente, pues bueno, veremos a ver cuál es la evolución durante las próximas semanas. Ya no se está destruyendo empleo al mismo ritmo que se destruía hace un mes, mes y medio, pero se sigue destruyendo empleo. Por tanto, esto es algo que debemos también tener en cuenta, ¿no? Que la situación no está solucionada ni muchísimo menos, y yo creo que es un poco el mensaje que está lanzando Jerome Powell en este momento, ¿no? Evidentemente también Jerome Powell lo que yo creo que está evitando o pretende evitar es que se genere una burbuja financiera dentro de los principales índices y del sector financiero dentro de la economía americana, ¿no? Sobre todo debido a las fuertes subidas que estamos y las fuertes recuperaciones que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Por tanto, este es el mensaje que nos lanzaron ayer. Hoy estamos viendo cómo reacciona el mercado con esas fuertes caídas y bueno, muy atentos, mucha precaución con esta cuestión, porque vamos a tener mucha volatilidad seguramente también durante la jornada de mañana y veremos cómo sale el fin de semana. Si tenéis operaciones abiertas para la jornada de mañana, os recomiendo que intentéis tener todo vuestro portfolio de operaciones cerrado durante el fin de semana. Vaya a ser que el lunes nos salte alguna sorpresa, como ya nos pasó el mes pasado, ¿ok? Así que bueno, en principio el entorno macroeconómico es el que es el que tenemos, y vamos un poco a ver cuáles son las posibilidades que tenemos en cuanto a nuestra operativa. Hoy comenzamos con el sistema DHL-ULP, en el que tenemos varias posibilidades. Tenemos en primer lugar el euro dólar en gráficos diarios, que como hemos visto en las últimas jornadas se encuentra en niveles máximos extremos, muy sobrecomprado, zona de 1,14 después de una brutal subida de más de 10 jornadas consecutivas, cerrando con subidas, cerrando en positivo, y ya comenzamos a ver ciertas caídas o ciertos patrones de agotamiento. Por tanto, ahora mismo, según el sistema de DHL-ULP, una ruptura del nivel de soporte en el 1.1321 en gráficos diarios, o sea, si la vela de hoy, que todavía sigue cotizando al cierre, tenemos una ruptura de ese nivel de soporte, o el cierre se produce por debajo del 1.1321, muy posiblemente tenemos una posibilidad de entrada en corto en euro dólar, ¿ok? Además con un desarrollo bajista interesante. También por otro lado tenemos
el neozelandés, dólar de Nueva Zelanda, frente al dólar americano. Aquí ya prácticamente damos por descontado que se va a producir ese cierre de vela por debajo del último soporte que teníamos en 0,6494 en gráficos diarios, como decía. Por tanto, este patrón prácticamente está ya más que confirmado. Simplemente es esperar al cierre de hoy para abrir una nueva posición de venta en el neozelandés contra el dólar americano. También lo vemos como lleva muchos días, muchas jornadas con esas fuertes subidas, ¿no? Por tanto, ya hay cierto agotamiento, niveles de sobrecompra muy extremos. Luego también, por otro lado, en el caso del dólar frente al franco suizo, también se está produciendo esta situación, pero al contrario, evidentemente, parece que el dólar ya llega a sus límites más extremos en el caso del dólar franco suizo, y podríamos también buscar operaciones de compra en el dólar frente al franco suizo. Ahora bien, aquí todavía no vemos ningún patrón interesante de giro en gráficos diarios. Y luego, por último, en el caso del dólar australiano contra el dólar canadiense, también se está produciendo estos patrones de giro, además con divergencia regular bajista, que bueno, que ya hemos confirmado. Tenemos varias velas de cambio de tendencia, ya se está confirmando el patrón, y por tanto consideramos que el dólar australiano frente al dólar canadiense podría caer, más o menos nuestro objetivo 1 a 2 lo tenemos en la zona del 0,9122. Por tanto, creo que es una oportunidad que ya se puede tomar, aunque si queremos ir un poco más conservadores, bajaríamos a gráficos de 4 horas y esperaríamos la ruptura de esos niveles de soporte que tenemos en la zona del 0,9310 aproximadamente. Bien, esto en cuanto a HLOLP. Después, el sistema Renko, seguimos trabajando con él en modo automático. Durante la jornada de hoy hemos cerrado aproximadamente un 1%, por tanto el sistema automático sigue trabajando de forma muy tranquila, va generando beneficios muy pequeñitos porque lo tenemos a muy bajo riesgo, pero va generando beneficios interesantes de un 1,5, un 0,5% diarios, algo que creemos que es muy positivo. Veremos a ver cómo se sigue comportando. Ya hemos dicho muchas veces, este sistema está en pruebas, en fase de pruebas, en cuenta real, y cuando finalicen esas pruebas, que consideramos que serán para el mes de septiembre, octubre, pues entonces ya veremos cuáles han sido esos resultados que nos han proporcionado. Y luego, por otro lado, en cuanto al mercado de acciones, hoy ha sido bastante bestia todas las fuertes caídas que hemos visto en los principales títulos, tanto en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, con caídas que incluso han llegado al 13 al 14% en algunos títulos. Y bueno, hemos tenido la verdad que una selección enorme, más de 25 o 30 activos que hemos analizado durante toda la tarde, pero solamente hemos tomado una posición, porque las caídas han sido tan bruscas que de momento todavía a los títulos no les ha dado tiempo a hacer las correcciones que buscamos con retrocesos de Fibonacci. Por tanto, la única posición que hemos tomado ha sido en Apache, que de hecho se me acaba de cerrar prácticamente hace nada, con un 1% de rentabilidad. Ha hecho perfectamente la caída, la corrección a la zona del Fibo 38 en 14.13, hemos vendido y hemos sacado la posición aproximadamente a los 13.40, 13.42 aproximadamente. Por tanto, pues bueno, bastante bien, porque estas fuertes caídas en los mercados nos han dado la posibilidad de buscar esos cortos en el mercado de acciones. Y poco más. Por último, análisis técnico, estamos pendientes de posibilidades de entrada en corto en la libra frente al dólar, que está bastante interesante, y también nos parece muy interesante el euro contra el yen japonés. Está rompiendo niveles de soporte interesantes, la zona de los 121.33, y bueno, vamos a esperar un ligero pullback porque lo ha hecho con un poquito de fuerza, a ver si rebota el euro yen a ese nivel, a la zona de los 121.33, y a partir de ahí buscamos operaciones de venta en euro yen. Se ha comido ya la media móvil de 200 sesiones en gráficos de 1 hora, y sobre todo lo que más interesante nos parece es que los indicadores clúster de fortaleza de divisas nos muestran un nivel de sobrecompra extremo con el indicador CFP que ya se ha repetido en muchas ocasiones y que no se ha superado nunca ese nivel. Bueno, pues estamos ahora mismo en el caso de euro-yen, estamos en ese punto extremo. Por tanto, a partir de aquí seguramente euro-yen continuará con las caídas hasta que encuentre su punto de equilibrio.
Por tanto, pues bueno, vemos muy posible abrir posiciones de venta en el euro frente al yen japonés. Así que bueno, en principio esto ha sido lo que nos ha dado de sí. Muy interesante la jornada con esas fuertes caídas, sobre todo con esas noticias o esos mensajes que nos ha lanzado Jerome Powell. Y nada, y vamos a ver cuáles son las reacciones los próximos días. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta mañana. Chao.